Vamos a hablar acerca de la realidad espiritual, el mundo espiritual, la dimensión espiritual o la dimensión eterna. El ciclo de los espíritus pretende enseñar acerca de cómo Dios estableció un ciclo de redención para nosotros los humanos, pero que a la vez vamos a comparar otro ciclo de eternidad que tuvieron otras criaturas antes del tiempo. Entonces vamos a comenzar explicando acerca de cuál es el ciclo de los espíritus. Yo puse aquí un esquema que lo vamos a ir viendo con el tiempo. No lo podemos ver en un solo plano, pero ese es el plano que vamos a estar trabajando, el ciclo de los espíritus. Vamos a ver la introducción para que podamos entender lo que se va a tratar este programa. Espero que te cause algún interés, como me lo causó a mí en el momento que empecé a analizarlo, que empecé a prepararlo. Es un tema que es muy largo, pero que de alguna forma yo le llamaría como un mapa. De hecho, cuando comencé a trabajar en él, alguien me lo explicó solamente así, básicamente, pero yo he estado añadiéndole, incluso preparé un mapita, ahí te lo voy a mostrar aquí en el televisor o en tu computadora o en tu teléfono para que lo mires cómo fue el principio de este estudio. Ese fue el principio de yo establecí más o menos cómo el ser humano entra a un ciclo de redención, entendiendo que nuestro espíritu viene del Padre y viene de Dios. Entonces se establece un alma para Él y un cuerpo también que es formado en el vientre de la madre, y entonces comienza el caminar de la persona, y dependiendo de las decisiones que tome a lo largo de su vida y el cuidado que Dios tiene sobre él, es al final su destino eterno. Entonces vamos a verlo, y eso es lo que quiero explicarte. En pocas palabras, toda esta serie de temas, diríamos que el río de los espíritus y sus ciclos se refiere a que todo espíritu que tuvo un cuerpo o que está dentro de un cuerpo tiene una preexistencia en la dimensión espiritual en una eternidad pasada. Entonces, así como existe la eternidad existe antes del tiempo. Incluso la dimensión del tiempo es simplemente una dimensión de muchas que Dios tiene ya en las diferentes dimensiones, en los diferentes universos que Él creó. Nosotros estamos dentro de una dimensión que contiene por lo menos espacio y que contiene tiempo. No lo vamos a mirar completamente, pero dentro de las dimensiones está la dimensión espiritual. Y más arriba, más complejo, aparece la dimensión eterna, donde no hay tiempo, ni principio, ni final. Y entonces vamos a mirar que no en la dimensión eterna, sino en la dimensión espiritual, que sí tiene tiempo, pero que no se maneja igual que el tiempo de los humanos. Allá en la eternidad pasada, le llamaremos, en el mundo de los espíritus, hubo una existencia como espíritu, así como Jesús tuvo una preexistencia, y que en la preexistencia Jesucristo viene siendo Dios, obviamente, y el Hijo, pero también tiene otras acepciones o conceptualizaciones como el verbo de vida, como lo dice la Biblia en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Después vemos que Jesucristo es Dios y Él era el verbo de vida. Entonces Jesucristo tomó un cuerpo, obviamente tenía un alma y tenía el Espíritu de Cristo, pero tuvo una preexistencia, y la preexistencia era el verbo de vida. Entonces, entendiendo eso, me llama a mí la atención acerca de que hay muchos versos, solamente estoy dando la introducción, pero vamos a estar analizando cómo la preexistencia de Cristo nos da a nosotros una base para tratar de entender que nuestro ser también al ser tripartito, al tener espíritu, alma y cuerpo, procede también a nivel espíritu de la dimensión espiritual. La Biblia dice que Él es el Padre de los espíritus.
Solamente para darte una referencia, Eclesiastés capítulo 12 también dice que Dios, cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces como que hay un destino diferente para el espíritu. Ahora, porque nosotros leemos también en la Biblia que dice, el alma que pecare esa morirá. Entonces el alma muere, el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Mas sin embargo el alma tiene la capacidad de tener salvación o perdición eterna. Entonces aquí es la lucha por el alma. El espíritu vuelve a Dios, como lo dice Eclesiastés. El cuerpo vuelve a la tierra. El alma es la que necesita la redención. Entonces, pero nosotros entendemos que el Evangelio también expresa o comparte acerca de que nuestro ser puede ser salvado y que nosotros podemos ser transformados en el aire, como dice en 1 Tesalonicenses. Entonces, si nuestro ser tripartito puede ser transformado y puede ser llevado a un plano eterno cuando nosotros morimos, ¿qué sucede? El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma, ¿dónde permanece? El cuerpo, pero cuando la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán, entonces ¿con qué cuerpo van a resucitar esos muertos? Es muy interesante ver esos destinos y analizarlos. ¿Qué pasa con una persona que no aceptó a Cristo? ¿Qué pasa con una persona que es tibia, que no se consagró? ¿Qué pasa con esa persona que no se levantó en el día de la resurrección? ¿Qué pasó con esa persona que no fue transformada, que se quedó a la tribulación? Todos ese tipo de cuestionamientos los vamos a analizar en este programa que se llama El Ciclo de los Espíritus. Espero que me acompañes. Vamos a ver ahora esto, que son básicamente mis postulados en lo que viene siendo este programa. El primer postulado es que todo espíritu tiene una senda o río de vida a la que la Biblia llama predestinación, para una eternidad futura en la dimensión espiritual, pero con un propósito en el presente, a lo cual llamamos preordenación. Entonces hay tres conceptos muy interesantes que vamos a analizar en programas futuros. Esta es solamente la introducción, que tendría que ver primero la preexistencia del espíritu, antes de tener cuerpo aquí en la tierra. Segundo, lo que sería la predestinación, que es las obras preordenadas que Dios estableció, según lo que dice la Biblia en los primeros capítulos de Efesios, que Dios estableció sendas por las cuales nosotros debemos de andar. Ahora, es definitivamente interesante que Dios establece también nuestra voluntad para poder realizar todo esto. Entonces, por eso son sendas de obras. Dios predestinó nuestras obras, no nos predestinó a nosotros. Si nosotros decidimos, entonces Dios abre puertas. Por eso es que la Biblia dice que Dios va a abrir caminos donde no hay caminos. Donde va a abrir puertas que parecen cerradas, Dios va a abrirlas, porque Dios ya nos estableció una predestinación. Ahora, pero también nosotros en la tierra tenemos un propósito de vida, a lo cual nosotros llamamos preordenación. Entonces, entendiendo todos estos conceptos muy bien, nosotros vamos a entender entonces por qué razón nosotros tenemos un espíritu, y por qué tenemos un alma, y por qué tenemos un cuerpo, y con qué propósito fuimos creados de esa manera. Entonces, el segundo postulado es: se puede señalar como un ciclo del espíritu, ya sea de seres creados en otras dimensiones o del hombre, cuyo final dependerá del río por el cual él escoja fluir, dependiendo de las decisiones que el ser humano tome en su vida, independientemente de la predestinación que tenga o la preordenación que ya haya establecido. El hombre va a tomar diferentes destinos. Obviamente que los dos destinos generales que nosotros ya dominamos como cristianos es pues el destino a la patria celestial o el destino al lago de fuego junto con Satanás, que ese lugar no fue creado para el ser humano, pero que el ser humano con sus decisiones, con su pecado y con su iniquidad, al errar en el blanco, al tomar decisiones incorrectas, pues tiene consecuencias también
tristes para Él. Entonces, de eso se refiere el ciclo de los espíritus, a que hay un ciclo de redención para el ser humano. Vamos a analizar también algunos ciclos de los seres espirituales, como los demonios, como los espíritus inmundos. ¿Qué ciclo le dio Dios a ellos? Porque hay ciclos diferentes. Dios a los espíritus inmundos, a Satanás, a Luzbel, no le dio el mismo ciclo de redención. De hecho, no aparece en ningún lado que les haya dado redención. Entonces es interesante cómo nosotros alcanzamos esa redención. Ahora, en segundo lugar, también dentro de esta introducción te quiero decir que ¿cuál es el ciclo? ¿Cuál es el ciclo de los espíritus entonces? Debemos entender que todo ciclo de creación, ya sea espiritual, humana, material o más básica como la de los animales, tiene un principio, un propósito presente y un final. Y la Biblia revela cómo algunas criaturas de la dimensión espiritual, que fueron las primeras, cayeron de su dignidad en la llamada proto-rebelión, o la rebelión antes del tiempo, y otras permanecieron en la eternidad con espíritus, como espíritus con corporeidad visible o invisible al ojo humano. Eso no lo sabemos nosotros, pero lo que sí sabemos es que la Biblia dice que Él creó seres visibles y seres invisibles. Se supone que invisibles al ojo humano porque todo está delante de Dios y Dios mira todas sus creaciones, aunque nosotros como seres humanos con estos órganos de vista no tenemos la capacidad de ver. Entonces ahí es donde nosotros podemos mirar que hay un ciclo de creación con un principio, con un propósito y con un destino final. Ahora, para terminar este primer programa, vamos a entender que como de acuerdo a las rebeliones, de acuerdo a las fallas, de acuerdo a las decisiones que como criatura se tomó, todo esto trajo como consecuencia que hubiera juicios. Y los juicios obviamente trajeran castigos permanentes o castigos eternos para todas las criaturas que fueron mal influenciadas y que cayeron en rebelión, en pecado o contaminados con iniquidad por su propia decisión, aunque no todas las creaciones tuvieron el mismo trato, ya que al espíritu de los humanos le dieron la oportunidad de ser redimidos al entrar a un ciclo de redención. Ese es el propósito de estos programas, de que podamos entender cuál es ese ciclo de redención del ser humano, pero también podamos comparar cuál fue el ciclo del destino del enemigo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, aunque el destino del enemigo no es el mismo que el ser humano, algunos seres humanos van a tener el mismo destino que lo tuvo Luzbel al principio. Entonces esto está muy interesante, y cómo nosotros nos podemos librar de ese destino final que tienen las criaturas espirituales que se rebelaron en la proto-rebelión o antes del tiempo, y para poder nosotros entonces entender y tomar las decisiones correctas que Dios quiere que tomemos en esta vida. Te invito a que comiences junto conmigo a ver el siguiente programa, que se va a llamar El ciclo de los espíritus, pero nuestra primera clase se va a llamar Los ciclos de eternidad, donde vamos a explicar un poco más qué es la eternidad. Entonces te invito a que me acompañes en el siguiente programa, y agradezco a Dios primeramente por la oportunidad que tengo de compartirte este programa, y también por el favor que me haces de atender este tiempo y que me regalas para que podamos compartir tú y yo sobre estas temáticas. Te agradezco que le dieras un like abajo, te agradezco que compartas este video para que otras personas que estén interesadas acerca del tema puedan también ellos ser partícipes, y que si tienes algún comentario pues me lo dejes debajo. Este programa va a estar viéndose a través de Facebook y a través de YouTube. Entonces te invito a que sigas participando conmigo en esta programación de este programa que se llama El Ciclo de los Espíritus.
Espero verte pronto.